FM 89.1, Radio Universidad. Hablábamos de la droga adulterada, o mal llamada adulterada, algunos dicen que en realidad no es adulterada, de todas las consecuencias de la tragedia de la adicción y el fenómeno del consumo y las personas humanas. Hablamos de la Corte, tenemos que hablar del tema de la justicia y sus a veces incomprensibles fallos, pero no nos podemos olvidar del día a día, ¿no? Hoy iba en el subte, hoy anduve mucho por el centro, iba en el subte, la pobreza que hay, las pibes durmiendo en la calle, es un escándalo esto, ¿no? Te digo que es un escándalo, y no es responsabilidad ni, obviamente, exclusivamente de este gobierno. O sea, yo le diría que es responsabilidad exclusiva del gobierno anterior. El gobierno anterior hizo un desastre, pero el tema precios, bueno, ahí entramos en el tema precio de alimentos, tema de lo que es lo vital para muchos sectores. Es, ¿no?, la rama que quedó el gobierno anterior. Y sí, sin duda. Pero bueno, este gobierno va a tener que encararlo seriamente, este tema, ¿no? ¿Y quién conoce? Yo te diría mejor que nadie, porque hace un seguimiento hace años con su consultora, aparte es un hombre con sensibilidad sobre estos temas, que es el querido Héctor Polino. Héctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Guille Toivero, los saludamos acá en la radio de la Universidad de La Matanza. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Héctor, muy bien. Bueno, ¿usted cómo está viéndolo? Se habla poco, pero me parece que los precios no aflojan, Héctor, ¿eh? Sí, lamentablemente en la Argentina tenemos dos pandemias, ¿no? Una que desde hace muchos años, que es de carácter económico, que es la inflación. Y la otra de carácter sanitario, que comenzó en el mes de marzo del año 2020 y que afecta a todo el mundo y que por supuesto también a los argentinos. Y el tema de la inflación es un tema recurrente que se viene repitiendo año tras año, y a pesar de las medidas correctas que tomó el gobierno nacional, los precios no dejan de subir. Tal vez sin esas medidas los precios hubieran subido aún en mayor proporción, es posible, pero lo cierto es que, por ejemplo, los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 29 años, cada 15 días, entre otros los productos de la canasta básica de alimentos, en el mes de enero hubo un aumento del 5,04%. La inmensa mayoría de los países del mundo en el año no tienen este porcentaje de aumento. Ahora, si bien es cierto que en el mes de enero los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras, y los aumentos en las frutas y verduras se produjeron fundamentalmente por dos razones. Una, de carácter climático. Las temperaturas llegaron en varios días del mes de enero a pasar los 44 grados. Y al mismo tiempo y simultáneamente, las empresas Edenor y Edesur, sobre todo la empresa Edesur, produjo innumerable cantidad de cortes de energía eléctrica, que afectó las zonas frutihortícolas de La Plata y Mar del Plata, que se quemaron buena parte de la producción, porque al no haber energía eléctrica no funcionaban los motores que bombeaban el agua para regar las plantaciones. Los quinteros, claro. Claro, entonces se quemó, mire usted, y se perdió buena parte de la cosecha, de la producción. Y entonces hay que esperar aproximadamente un mes para que se vuelva a recomponer esa situación, ahora que bajó la temperatura y se recompuso el sistema de distribución de energía eléctrica. Pero tuvimos, por ejemplo, en la parte de verduras, la zanahoria pasó de 89 a 130 pesos, con un 46% de aumento. El tomate perita pasó de 230 a 360, con un 56,52%. Y hubieron días que llegó en algunos lugares, no en todos, a costar 500 pesos.
el kilo de tomate perita. Luego la selga en paquete estaba a 90 pesos al comienzo del año y terminó en 130 pesos, con un 44,44% de aumento. De modo que este porcentaje alto del 5,04 fundamentalmente se debe a esta circunstancia que acabo de señalar, ¿no? Héctor, y otro tema recurrente, indomable, cultural en la Argentina, el tema de la carne. ¿Cómo el gobierno pudo domar algo este tema, o más allá de los cortes populares o 7 cortes, hacen lo que se les da la gana? Mira, en los relevamientos de precios de consumidores libres, la bola de lomo aumentó en el mes de enero 0,95%. Pasó de 1.050 a 1.060 pesos. El asado aumentó un 2,08%. La paleta 3,26% y la carne picada común 1,52%. El promedio de aumento de esos 4 cortes de carne vacuna fue casi de un 2%, 1,95% exactamente. Las medidas que tomó el gobierno hizo bajar los precios, pero no eliminó totalmente los aumentos. Aumentos, a pesar de las medidas que tomó el gobierno, existieron. El menor porcentaje que los que existieron en meses anteriores a esas medidas, pero lamentablemente ha aumentado estos 4 cortes casi un 3% en un mes, ¿no? Y precios, cortes populares, estos 7 precios que acordó el gobierno con la cadena agroexportadora vacuna ABC, ¿están dando resultado? Y da resultado, por supuesto, parcialmente, porque no todo el mundo puede ir a los locales de los comercios de exportación o ir al mercado central de Buenos Aires. Entonces, para una parte de los consumidores que van a esos locales, que tienen que hacer muchas veces largas colas, perder bastante tiempo para poder entrar y conseguir los cortes a los valores establecidos por el gobierno, por supuesto, son a precios razonables, pero el resto de los consumidores, que va al resto de las carnicerías, se encuentra con los precios con mayores porcentajes de aumento, ¿no? Son 7 cortes, es el asado con o sin hueso, la falda, el matambre, la tapa de asado, la nalga, la paleta y el vacío. Y este programa está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y tengo acá los precios de cada uno de estos cortes, y tienen que ir a los frigoríficos, que son la Asociación Supermercados Unidos, ASU, el Consorcio de Exportación de Carnes, ABC, los frigoríficos nucleados en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, FIFRA, y la Unión de Industria Cárnica Argentina, única. De modo que parcialmente esto contribuye a morigerar las fuertes subas, y en los últimos tiempos se adhirieron también algunos supermercados, ¿no? Tanto minoristas como mayoristas. Y tengo acá el listado de los supermercados adheridos. Son los más conocidos en general, ¿no? Sí, Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomás, La Anónima y Día. ¿Y 2 o 3 precios puede ser? Las cadenas mayoristas, Vital y Macro, y las carnicerías adheridas a Única y ABC. Y Héctor, 2 o 3 precios de los cortes estos para que la gente se oriente más o menos, los tiene a mano ahí. Por ejemplo, la tira de asado, 699 pesos, el vacío 749, el matambre 779, la falda 449, la tapa de asado 639,
la nalga 7.99 y la paleta 649 pesos. ¿Alguna nota sobre la calidad? ¿Algo que decir? ¿Más o menos está bien presentado o hay porquería? En general está bien presentado. En algunos lugares se han quejado de que los cortes contenían mucha cantidad de grasa. De grasa, ¿no? Sí, sí. Pero en general la gente salió conforme. No tuvimos muchas quejas en ese sentido. Bien, buena, es buena. Entonces, dos últimas y lo liberamos, Héctor, agradeciendo como siempre que nos atienda siempre con tanta enjundia. ¿Qué opina de lo que se puede saber hasta ahora de la segmentación y el aumento de tarifas en general, electricidad, luz, agua, gas para la gente? Bueno, el agua todavía no está en discusión. El tema del agua potable y los desagües cloacales, sobre todo en el área de concesión de AISA, que es la ciudad de Buenos Aires, y los principales partidos del conurbano bonaerense, todavía no se ha hablado de nada, no hay ninguna convocatoria a audiencias públicas, no hay nada. Lo que hubo hasta ahora son audiencias públicas para tratar los nuevos cuadros tarifarios del gas natural, hubo una audiencia pública para tratar el costo del gas por parte de las dos empresas transportistas, Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur, y las 9 empresas distribuidoras. Y en los últimos días hubo otra audiencia pública para tratar el precio del gas en Boca de Pozo. Veremos cuál es el porcentaje de aumento con respecto al gas. Y con respecto a la energía eléctrica, en el área de concesión Edenor y Edesur, que son las dos únicas empresas que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, porque el resto son provinciales o cooperativas eléctricas, hay una audiencia pública para el 17 de febrero, 17 o 19 de ahora de febrero. El gobierno habla, es decir, funcionarios de la Secretaría de Energía hablan de un aumento de un 20%. Pero nosotros, las entidades de defensa de los consumidores, hemos propuesto en las audiencias públicas del gas natural, y lo vamos a sostener en las de la energía eléctrica, que no hay que aumentar las tarifas. Lo que hay que hacer para reducir subsidios, hay que segmentar las tarifas, es decir, quitarle el subsidio a aquellos usuarios residenciales o comerciales que están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena. Entonces, el Estado economizaría recursos que se conforman con los impuestos que pagamos todos y destinarlos a otros gastos o reducir el déficit fiscal. Pero aumentos de tarifa para el resto de los usuarios estamos pidiendo que no se concedan en este momento. ¿Por qué? Porque el país ha vivido un problema muy serio como consecuencia de las políticas que implementó el gobierno anterior. Luego a este gobierno, al poco tiempo de asumir, le agarra el tema del coronavirus y todas las limitaciones que existieron en la actividad económica. En estos últimos tiempos hay una leve recuperación de la actividad económica. Si nosotros concedemos un aumento en las tarifas a aquellos usuarios de bajos recursos, por ejemplo, sectores de la clase media, de la clase media baja, de los trabajadores en relación de dependencia, sobre todo los que perciben el salario mínimo, vital y móvil, de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, vamos a frenar esta incipiente reactivación de la economía. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora en las audiencias públicas? Y lo vamos a seguir repitiendo en nombre de las entidades de defensa de los consumidores, que hay que segmentar. Es decir, aquellos consumidores que por sus niveles de ingreso están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, que
no se le concedan más subsidios, se le quiten los subsidios, con lo cual el Estado va a ahorrar recursos. Por ejemplo, ¿tiene sentido que hoy se continúe subsidiando a los casinos, a los bingos, a los bancos, a los barrios cerrados, a los usuarios de Puerto Madero, de Lomas de San Isidro y aquellas viviendas de alto valor inmobiliario? No tiene ningún sentido. Entonces hay que quitar los subsidios a esos sectores sociales, reitero, que están en condiciones económicas de pagar el valor de la tarifa plena, y mantener los subsidios que actualmente existen para el resto de los usuarios, porque si no, esa parte del aumento de la tarifa que tendría que ir a las empresas, los usuarios lo pueden destinar a comprar un kilo de carne, un kilo de yerba, un kilo de azúcar, y no limitarse y no volver a un proceso altamente recesivo como el que vivimos en los primeros meses y en el primer año de la pandemia. Clarito. ¿Cuánto cree la consultora que preside Héctor que puede ser la inflación? ¿Va a ser igual, menor o mayor que la del año pasado? Y mira, es difícil preverlo, pero, por ejemplo, depende de las medidas que se tomen. Ahora se autorizó un aumento a la empresa YPF del 9% en el precio de los combustibles. Claro, eso ya luego van a seguir aumentando el resto de las empresas. Eso ya te da un arrastre, ya te pone medio punto de inflación para el mes que viene, claro. Ya tenés. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. Si vos comenzaste autorizando a YPF un aumento en el precio de los combustibles del 9%, estás incentivando sin duda el proceso inflacionario. Claro. Bien. Bueno, la canasta escolar más o menos está dentro de lo razonable o se disparó. No, también se disparó. En el reglamento de precios que acaba de dar a conocer Consumidores Libres, 30 artículos de consumo masivo tuvieron un aumento del 64,39%. Y después la indumentaria escolar, guardapolvos y zapatillas, un 54,21%. El aumento de los útiles artículos escolares está por encima de la inflación, que fue del 50,9%. Y acá tenés que los que menos aumentaron, guardapolvo y zapatilla, 54,21%. Y después cuadernos, lápices, carpeta, regla, etcétera, un 64,39%, muy por encima de la inflación. Ay. Bueno, yo vengo sosteniendo, si tengo 2 minutos te lo explico, por favor, que los gobiernos nacional y provinciales, a través de las áreas educativas, tienen que comenzar por cumplir y hacer cumplir la ley de educación. La ley que fue aprobada en el año 2006, en cuyo artículo 90 yo tuve bastante que ver, se establece que se promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares. Y se trata de impulsar, que desde el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y desde los Ministerios de Educación de las provincias se difunda lo que dice el artículo 90 de la Ley de Educación. Y la creación de cooperativas o mutuales escolares tiene 2 beneficios muy importantes, uno de carácter económico y el otro de carácter pedagógico. El de carácter económico, no es lo mismo ir a una librería y comprar un cuaderno
un sacapunta, una lapicera, que vaya a la cooperativa escolar o la mutual escolar y compre, por ejemplo, 300 cuadernos, 300 lapiceras, 300 sacapuntas. Se defiende el poder de compra y se abarata enormemente el precio unitario de cada producto. Y el otro beneficio, más importante aún que el económico, es de carácter pedagógico, porque como las cooperativas o mutuales escolares están constituidas por los alumnos de las escuelas primarias, orientados y conducidos por la autoridad educativa de la escuela, tiende a formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores y nuevos comportamientos auténticamente solidarios, humanistas, participativos y democráticos. La primera cooperativa escolar que se constituyó en el país fue en el año 1962 en la provincia de Córdoba y la promovió una docente, Gómez Uría, que falleció hace muy pocos días. Y yo, cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación durante el gobierno democrático como extrapartidario del doctor Raúl Alfonsín, le di un gran impulso, una gran difusión al cooperativismo escolar. Y se constituyeron, alrededor de ese impulso y esa difusión, centenares y centenares de cooperativas escolares en todo el país. Luego vino el gobierno de Carlos Saúl Menem y a partir de ahí no se promovió la Ley de Educación 26206, cuyo artículo 90 dice lo que te acabo de decir, que desde el Ministerio de Educación se promoverá la creación de cooperativas y mutuales escolares. De modo que sería muy importante, si queremos abaratar el precio unitario de los útiles, artículos e indumentaria escolar, impulsar la creación de este tipo de entidades solidarias, humanistas, sin fines de lucro, democráticas, que crearían una nueva mentalidad para una nueva generación de argentinos. Interesantísimo, Héctor, como siempre. Bueno, muchas gracias por habernos atendido, por esclarecernos. Le mandamos un gran abrazo, Héctor, muy amable. Que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, hablando de todo lo que tiene que ver con precios, valores, todo lo que significa el salario, en definitiva, en la Argentina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.